eh, se nos pasa algo, tenerlo por ahí. No sé si pueden Sí, ver. dale. De hecho, Listo. también comencé por aquí a grabar Ah, listo, para perfecto. que... pero entonces, Cristian, a nosotros nos gustaría mucho, porque yo sé que aquí hay muchos fans tuyos y muchas fans, que nos contarás de qué comunidad eres, qué haces en la ciudad, porque yo te he visto súper involucrada en la Medellín JS y otras comunidades, entonces rico saber todo eso, todo ese background tuyo. Claro que sí. Bueno, yo tenía como segundo slide porque no es como que me guste mucho presentarme inicialmente porque la gente a veces no entiende la razón de por qué yo estoy aquí. Entonces, pues a veces me gusta primero como dar una introducción de lo que se va a hablar para decir, bueno, va a ser interesante. Entonces, me interesa saber el nombre de la persona. Pero dado este momento, pues arranquemos un poco diferente. Como decía Linda, pues yo hago ya parte, pues soy Cristian Moreno, hago parte de varias comunidades acá en la ciudad, liderando o coorganizando mejor comunidades como lo es Medellín JS, Avanet y Jamsta Medellín. Medellín JS es una comunidad, una de las primeras comunidades como de JavaScript en la ciudad, en el país, en Latinoamérica, que ya llevamos a hoy, son 8 años, que pues vamos a cumplir 8 años en este año, haciendo eventos sobre JavaScript en todas sus fuentes, desde sus sabores, desde web, desktop, videojuegos, mobile, backend. Y estamos en una etapa, pues, como todos saben, muy difícil y nos ha tocado cambiar la forma en cómo hacemos nuestros meetups. Ya a todos nos ha tocado mudarnos a forma virtual, pero previamente hacíamos los eventos en Ruta N en la ciudad de Medellín, que es un espacio pues, que nos presta como tal. También hago parte de Abané, como les conté al principio, que es como las comunidades pioneras en la ciudad. Hace poquito cumplimos 11 años y es muy enriquecedor pues, saber que esta comunidad ha servido de inspiración a muchas como tal y hemos hecho eventos importantes como, no sé si pronto la gente los conocía, como el Barcamp, que era eventos de ciudad que reunían a más de 1.500 personas todo el día en ruta se me olvida el nombre, en Parque Explora. Y era muy, muy bonito como tal. Pero bueno, básicamente, ¿quién soy? Pues, soy como JavaScript developer. Me gusta como construir comunidad. Si por mí fuera, tendría meetups o apoyaría, estuviera en cuanta comunidad hay, pero últimamente me di cuenta que pues, ya debo descansar un poquito, entonces he estado pues como solo enfocado a tres. Tengo un podcast, pues produzco un podcast en internet junto a Mafe Serna, que es la líder de Medellín JS, y en ese podcast que se llama Commit FM hablamos sobre tecnología y desarrollo web. El último podcast que hablamos fue sobre cómo mejorar pues como el setup y el video para hacer estos especiales de streaming y cosas así. Tenemos por ahí uno calientes y vamos como tal. No es más, yo pues como que hablar de uno es maluco y esos slides son como de vanidad, entonces como que es incómodo. El podcast lo pueden encontrar en anchor.fm/Cristian Moreno o en Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast también, como Commit FM. Ahí pueden encontrarlo, llamamos como 8 y cualquier cosita, pues hablemos. Vamos entonces como eh, a empezar como ya ahora sí en forma a lo que queríamos o lo que nos compete el día de hoy. Y es que muy seguramente algunos de ustedes ya han escuchado o han visto algo en la web sobre los Hooks de React. Y muy seguramente también se han hecho preguntas muy comunes, como al principio de todo, que es, por ejemplo, ¿para qué sirven? ¿Por qué se inventaron? Quizás tengo que dejar de usar clases en React. ¿Lo que sabía de React antes me va a servir o todo esto va a cambiar por completo? Y seguramente surgen más interrogantes en el desarrollo. Pero en el día de hoy intentaré ilustrar esos conceptos
que hay detrás y quizás ver algunos ejemplos que nos ayuden a entender mejor qué son los hooks. Nuevamente, soy Cristian, saludos. Y empecemos por lo principal. ¿Qué es un hook? Hola Alejandro. ¿Qué son los hooks? Los hooks básicamente son funciones que nos permiten enganchar el estado de RIAD y el ciclo de vida de los componentes funcionales. En otras palabras, nos permite usar el estado y otras características de RIAD sin escribir una clase. Si recordamos, en RIAD existían dos formas como de crear componentes, lo que eran los tipos clases, las tipas clases y los componentes funcionales. Los componentes funcionales estaban muy orientados a componentes de presentación, únicamente mostrar información, pero no, eran como brutos, se llamaban como dumb components, que orientaban más a mostrar información que a tener como cierta inteligencia o cierto negocio. Entonces, lo que Facebook quería era poder tener la misma capacidad que tenían las clases, pero utilizando funciones. Entonces, de ahí es donde nace, digamos, los hooks. Los hooks son compatibles con las versiones anteriores, o sea que no hay problema de trabajar unos con otros. Eso sí, los hooks solo funcionan con funciones, pero se pueden componer a través de clases y cosas de ese estilo. Hay tres razones, o existen tres razones principales por las que surgieron los hooks de RIA. La primera fue que que RIA antes de los hooks no ofrecía una forma como fácil de reutilizar componentes como en algunos, o sea, era muy complicado reutilizar componentes. Sí, existían algunos patrones familiares que quizás ustedes hayan escuchado, como eran las render props o los componentes de orden superior, los high order components. Pero mantener esos componentes era muy complicado. Y RIA necesitaba una forma para compartir la lógica del estado de forma nativa, sin necesidad de una librería externa. Quizás tenga la pregunta, ¿qué es un estado? Entonces, básicamente, el estado es ese valor que se administra dentro del componente. Puede ser el símil como si fuéramos la variable dentro de una función, ¿cierto? Entonces, es bastante chévere tener ese concepto para que podamos abordar, pues, como todo lo que se viene acá. No sé, porque me va como el aire. Entonces, la primera razón, ya la sabemos. Dividir, pues, como reutilizar la lógica de los componentes era muy complicado, ¿cierto? Entonces, la segunda razón es que cuando empezábamos a hacer componentes, eran como simples y bien, iban creciendo, normal, pero se convertían en un lío inmanejable de múltiples lógicas de estado y efectos secundarios. En muchos casos no era posible dividir estos componentes en otros más pequeños porque la lógica del estado estaba por todas partes. O sea, teníamos una chorrera en un componente de tipo clase, entonces llevar esto a otros componentes más chiquitos nos tocaba migrar el estado al otro, al otro, al otro. Entonces, esto hacía como que fuera bastante maluco. Por eso mucha gente empezaba a utilizar, pues a combinar RIAD con una librería de administración de estado separada para evitar tener como tantos problemas. Y la tercera razón, que me parece la más importante y pues que es como muy de acuerdo con ellos, es que utilizar clases era muy maluco. O sea, la gente de RIAD o Facebook descubrió que las clases era una gran barrera para el aprendizaje de RIAD, porque nos tocaba comprender el DIS, que funciona muy diferente en JavaScript a otros lenguajes. Entonces, adoptar las clases, digamos que en JavaScript no es tan natural, porque JavaScript es orientado como a prototypes. Entonces, una clase no se siente como natural. Entonces, dijeron ellos, hey, deberíamos enfocarnos en lo que realmente hace JavaScript bien, que son funciones, y tratemos de darle todo el poder de lo que tienen las clases a las funciones. Entonces, esa es de sus razones principales.
Y además de que las clases, para ese entonces, tenían muchos problemas cuando se minimizaban y hacían cosas como que la recarga caliente fuera poca o confiable. Entonces, las clases se venían como a generar mucho problema. Entonces, esas tres razones fueron las que dieron origen como a que Riad decidiera crear los hubs, que volviendo a lo mismo, son funciones para poder darle todo el poder de las clases a funciones. Los hubs aparecieron por primera vez en la versión 16.8 de React y fue ahí donde se introdujeron los hubs de estado y los de efecto. Los hubs tienen como una particularidad y es que comienzan con la palabra use, como para darle ese tipo de normativa, no sé, pues como tratar de que sean parametrizados o que tengamos un orden todos como tal. Veamos entonces el primero de estos hubs, que es el useState. El useState es muy similar al this.setState en una clase, excepto que este no combina el estado antiguo y el nuevo. El useState ya lo llamamos dentro de un componente funcional para agregar un estado local. Este llamado nos va a devolver un par de valores, que es el valor del estado actual y una función para actualizar ese valor. Además, el useState recibe un único parámetro que es el estado inicial y este argumento solo se usa durante el primer renderizado. Cuando hablamos de useEffect, que es el segundo hub como tal, tenemos que hablar de side effects o efectos secundarios. Y es que muy probablemente cuando trabajamos con componentes de React, nos ha tocado enfrentarnos a tareas como recuperar datos, suscripciones, modificaciones manuales del DOM. Y a todas esas operaciones, en el mundo de la programación la conocemos como side effects, porque básicamente afectan otros componentes y no se pueden hacer durante el renderizado. Entonces, es ahí donde el useEffect agrega la capacidad de realizar efectos desde un componente funcional. En resumidas, o básicamente, el propósito del useEffect es muy similar a lo que se usaba en clases como el ciclo de vida, el component mount, component update y el component with unmount. Podemos hacer ese símil como tal, ¿cierto? Un useEffect puede ser estos ciclos de vidas del componente. Y algo importante del useEffect es que se ejecuta de forma predeterminada luego de cada renderizado. Entonces, cada vez que haya un render, se va a disparar un efecto que tengamos. Más adelante veremos cómo manejar esto. Preguntan que si quiero usar el useEffect como component update, toca sí o sí tener una bandera para evitarlo en el first render. Podríamos evaluarlo más adelantico para que pronto si se me escapa la pregunta. Hasta ahora solo vimos la definición de los hubs y algunas características de ellos. Pero ahora vamos a comparar un componente funcional usando el useState contra un componente tipo clase. En un componente funcional declaramos una variable de estado, mientras que en un componente tipo clase debemos definir el estado. Nos toca, digamos, en las clases, inicializar el this.setState, porque si seteamos el estado sin tenerlo definido, se nos va a explotar, ¿cierto? Y en una clase, para hacer la actualización, tenemos que hacer la palabra this.setState. En el useState, básicamente, solo tendremos que utilizar la función, pues en un componente funcional, perdón, solo tenemos que utilizar la función useState, el cual recibe, pues como decía, un parámetro y devuelve un par de valores. Pero luego de ver cómo esta comparación o de revisar uno de los dos, pues como compararlos uno de los dos, pueden surgirnos algunas preguntas.
Por ejemplo, ¿cuándo yo debería usar un hook? ¿Qué hace el useState? ¿Qué parámetros se le pasa al useState? ¿Y qué devuelve este useState? Entonces, entremos en detalle en cada uno de estos. Primero, ¿cuándo yo debería usar un hook? Básicamente, cuando necesitemos añadir un estado a un componente funcional. Anteriormente nos tocaba pasar el componente a una clase para poder agregarlo. No sé si a ustedes les pasaba que empezamos a crear las componentes de tipo función, súper bonitos, tal cosa, y llegaba un punto en el que le íbamos a meter el estado. Y yo, necesitamos estado. ¿Qué nos tocaba hacer? Cambiarlo a una clase por completo el componente porque necesitábamos manejar el estado. Ahora con los hooks y el useState ya podemos hacer exactamente lo mismo, pero utilizando pues hooks. Entonces es la razón más importante. ¿Qué es lo que hace el llamado al useState? Solo declara una variable de estado. En las clases nos definía un valor en el estado. Aquí declaras una variable que se va a manejar, pues que se llama variable de estado, que será administrada, pues digamos, dentro del componente. El useState recibe un único argumento que es el estado inicial. Al contrario de las clases, el estado en el useState no tiene que ser un objeto. Puede ser un string, un número, un booleano, tan simple como eso. O sea, no necesitamos ser tan estrictos como lo eran las clases. Y finalmente, el useState, cuando lo invocamos, nos devuelve un par de valores. Uno es el estado actual y el segundo es la función que actualiza, ¿cierto? Básicamente él devuelve un array de dos posiciones, pero en la posición 0 tenemos el estado actual y en la posición 1 tenemos la función que nos permite actualizar este valor. Esos nombres que ven ahí, pues como count y setCount, no son parte de las APIs de React. Esos son nombres que uno puede darle y se pueden ser como quiera. Normalmente acostumbramos a ponerle el valor a la izquierda y la función que inicie como con set nombre. Entonces, así es como leemos el estado usando hooks, acá como se ve en la línea 9. Como es una variable de estado que está en una función, únicamente tenemos que llamarla tan simple pues como agruparla o encerrarla en llaves. Pero cuando usábamos, por ejemplo, clases, teníamos que hacer la instancia, pues teníamos que llamar al objeto this de la clase que tenía una propiedad, tenía otro objeto llamado state que dentro de ese tenía un valor llamado com. Nos tocaba pues como hacer bastante cositas ahí, maluco. Pero si así se leía o se lee, ¿cómo se actualiza? Es muy similar a cómo es un componente tipo clase. Básicamente tenemos una función a la cual le pasamos un valor. En la línea 18, que está abajo, podemos ver que vamos a utilizar la función setCount y le vamos a pasar el contador, pues el valor de la variable contador, o sea, el estado actual más 1. Y en las clases, pues tendríamos que hacer como muy similar, pero pues un poquito más extenso. Y obviamente utilizando la palabra setState. Ahora bien, para usar un useEffect debemos recordar que se utiliza cuando tenemos algún efecto secundario en nuestro componente, como pueden ser, creo que sí ahorita, peticiones a datos, establecer suscripciones y actualizaciones manuales del DOM. Entonces, cuando necesitamos como hacer esas cosas en nuestra aplicación, ahí tenemos que pensar, necesitamos un efecto, un useEffect como tal. Entonces, fácilmente los podemos comparar con el ciclo de vida de los componentes tipo clase. Veamos la comparación. Por ejemplo, si quisiéramos hacer el component didMount, utilizaríamos el useEffect, pero le pasaríamos como segundo parámetro un array vacío. Esto lo que quiere hacer es que este parámetro va a decirle al useEffect
que solo se ejecute al montar el componente y al desmontar el componente, ¿cierto? Tenemos el component will mount, que es cuando, digamos, se desmonta el componente, que lo que hace es que retorna un valor. Entonces ahí llega un punto clave y es que hay dos tipos de efectos secundarios en los componentes de React, que son esas operaciones que necesitan saneamiento y las que no las necesitan. Entonces, digamos que las que no necesitan saneamiento pueden ser como el component did mount y el component did update. No necesitamos sanear los datos después de que se hizo algo. Mientras que el component will unmount necesita un saneamiento y es, por ejemplo, ahí donde tenemos que hacer algún tratamiento. El ejemplo más común es que, no sé, necesitamos manipular el DOM, entonces agregamos un event listener en un efecto. Pero necesitamos que cuando se desmonte ese efecto, ese listener, se remueva de nuestro DOM para que no quede pues ahí escuchando, haciéndonos daño. Entonces ahí es donde utilizamos el return para sanear esos datos. Para escribir hook tenemos dos reglitas muy sencillas. La primera es que solo debemos llamar a los hooks en el nivel superior de una función. O sea, no podemos llamarlos dentro de los loops, condiciones o funciones anidadas. Y la segunda es que solo se puede llamar desde componentes funcionales de React. Vamos entonces ahora a ver un ejemplito para familiarizarnos más con los hooks e intentemos entenderlo, ¿cierto? Pongo ahí el cosito de los dedos cruzados porque, como siempre, esto se presta para muchas cosas. Entonces vamos a... Déjeme por aquí yo. Ya están viendo mi código. Creo que sí. Ahí lo vemos perfecto. Listo. Yo por acá tenía... bueno. Hagamos una cosa. Primero les voy a mostrar qué es lo que queremos hacer porque pues, no tiene sentido no mostrarles qué es lo que se va a ver. Ay, Dios. En menos segundos que se me olvidó levantar el servidor. Igual compartamos la pantalla para que vean todo en caliente. Creo que ya, listo. Bueno. Cris, por aquí nos piden que si podemos aumentarle porfa un poquitico el zoom a la letra para que sea un poco mejor. Sí, claro, pero no lo voy a hacer en la terminal porque no lo necesitamos. O sea, solo esto es como para acá. Vamos a trabajar aquí con el código. Entonces por aquí. Esperemos que no levante. Paciencia. Se me había olvidado que está levantando esto. Localhost 3000. Allí en JS. La caché. ¿Sí? Tenía todo montado menos este pedacito. Levantar el servidor. Pero bueno, no, espero que no demore mucho. Vamos que ahí ya va a levantar. No era publicidad que quisiera hacer. Es algo que no sé por qué me está cogiendo como esa caché. Tenemos a ver. Servidor. Ay. Listo. Básicamente el ejercicio que tengo propuesto como para que miremos es un to-do sencillo, muy sencillito, que nos permite pues agregar hooks.
Kiris, no sé si yo soy la que no escucho o no tiene sonido. No sé si las demás personas me confirman si se escuchan. Se fue el audio. No se escucha. Listo, vemos que Chris de pronto ahí nos responda. Porque creo que él sigue súper entonado mostrándonos todo, pero no sabe que no lo estamos escuchando. Eso sí, yo tampoco lo escucho. Yo la imagen de Chris congelada, ¿no? Pues aquí yo lo voy compartiendo pantalla y mostrando cositas, pero voy a escribirle a ver qué me dice. Esperémosle un momento, a ver si paro con la conexión. Hola, ¿me escuchan? Listo, volviste. Algo pasó, se desconectó todo. Se desconectó el teclado, se desconectó el micrófono, todo. Listo, pero ya te volvemos a escuchar súper bien. Entonces, yo reviso, a ver, sí, sí, todo se, pero se me desconfiguró el teclado. Va a ser más difícil. Yo me digo si puedo escribir así. Bueno, Listo. Chicos y chicas, mientras Chris resuelve con el teclado, porfa, déjennos saber si tienen preguntas o si tienen alguna duda sobre lo que Chris ha dicho hasta ahora. Básicamente nos ha explicado por qué Facebook decidió crear React Hooks para moverse más a la parte funcional de React. Además de eso, nos ha explicado dos efectos, dos hooks, que es UseState y UseEffect, y sus correspondientes life cycles para React 15. Entonces llevamos poquito contenido, pero cuéntenos si tienen alguna pregunta por el chat o se pueden desmutear libremente para contarnos. Buenos Si no, días. hola. Bueno, mira, estoy entrando con Riad aproximadamente hace 3 meses y he tenido el problema de la primera renderización. O sea, cuando pinto la pantalla o cuando paso de screen, necesito que me renderice algunos datos y no he podido en ocasiones hacerlo de la forma, o sea, no he podido hacerlo fácil de que me pinte el primer dato al inicial porque me sale un error en el componente, porque no ha indexado la primera vez. No sé cómo es la mejor forma para no tener este problema. Bueno, esa es una pregunta un poquitico fuera del dominio. De pronto sí tiene que ver con el state, pero nos tocaría entrar como a revisar tu caso en particular. Entonces, si quieres, al final de la sesión, puedes compartir el juego con la comunidad y algunos podemos entrar a mirarlo a ver qué podría ser. ya volví. ¿Me escuchan de nuevo? Sí, ahí te escuchamos súper bien. Ya, no sé, se desconectó todo mágicamente. Problemas de demo. Hoy no ha sido esta semana para nada para hacer ejemplos. Sí, pero por acá nos estaba preguntando Felipe algo sobre un problema de renderizado. Yo le estoy comentando pues que podríamos compartirlo, el código, para mirarlo entre todas y entre todos para mirar cómo lo resolvemos, porque se sale un poquitico del dominio de la charla. Entonces, Felipe, ¿cierto? Lo podemos mirar al final de la charla si te parece bien. Está muy bien. Sí, Listo, súper. bien, ya. Cris, dale. Listo, entonces, se fue mucho. Ay. Entonces, el ejemplito que les quiero mostrar es un to-do muy sencillo, ¿cierto? Este ejemplo, lo único que pretende hacer es ilustrar cómo funcionan los hooks y cómo podríamos empezar a trabajar los hooks desde que funcione. Bueno, otra vez se reventó.
el ejercicio está construido en clases, ¿cierto? El componente está construido en clases, pero lo que nosotros queremos llegar a ver es cómo este componente funciona. Entonces, inicialmente tenemos dos componentes importantes acá, que uno es el to-do-form, que es este que tiene acá, el formulario, el input, que tiene un estado, que es lo que vamos ingresando. Entonces, si nosotros borramos y ponemos valores, esto se nos ve reflejado acá en el estado como tal. Y tenemos un to-do list, otro componente, que básicamente lo que hace es cargarnos toda la lista de componentes de tareas que tenemos que hacer. En este caso solo tenemos una, que es la introducción a to-do list. Cuando nosotros modificamos el estado de esto, vemos que se nos disparata locamente el código, pero lo que hace es que nos cambia la propiedad, ¿cierto? A false, entonces ya el componente va a tener pues como otros valores, que son el 1 y el 2, los que va a cambiar. No sé por qué está hoy todo despelotado, pero bueno. Entonces, cuando este componente, estos dos componentes están construidos con clases. No sé si ven el código bien, si lo agrando más, pero pues creo que es un código más o menos legible. Entonces tenemos un componente principal que es el form, que lo que va a hacer el form es capturar ese input que estamos metiendo los valores y necesitamos actualizarlo. Entonces la tarea que tenemos pensada hacer con este componente de tipo clase es llevarlo a una función, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer ahí es crear, digamos, una función llamada igual, por ejemplo, toDoForm, y por ahora no necesitamos parámetros. Y lo que vamos a hacer es que return todo nuestro render, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a renderizar todo esto de acá. Ah, bueno, ya lo tenía con paréntesis. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con componentes tipo función, empezamos a hacer de esta forma, componentes funcionales, tal cosa. Pero nos encontrábamos con que había que manejar el estado. Básicamente uno cuando se da cuenta que tiene que manejar el estado, quizás un formulario, un input, cambiar el valor de, no sé, que se muestre algo, no se muestre, cosas de ese estilo, uno comienza a pensar en componentes que necesitan estado. Entonces, cuando antes de existir los hooks, nos tocaba pensar en volver a construir todo en clases para poder hacer eso. Ahora, con los hooks, podemos hacer esto. Y es que utilizamos la función useState, que lo que nos va a permitir es crear un estado, ¿cierto? Una variable de estado. ¿Cuál es la variable de estado? Esta que tenemos acá, el current_to_do, que es el que se va a actualizar. Entonces, podemos crear una variable, por ejemplo, current_to_do, y acá la función que la va a actualizar. Por cualquier cosa. Entonces, básicamente, esto lo que es que, ahí se me fue por acá algo. Utilizamos el useState. Wow. Ay, Dios. C, control B. Ya, está súper loquito hoy mi computador. Entonces, como les decía, el useState es un llamado que nos devuelve un par de valores. El valor actual y una función para actualizarla, ¿cierto? Ahora, lo que necesitamos hacer es empezar a eliminar todos los llamados que utilizan el this. En este caso, por ejemplo, el this.handleInputChain ya no se va a utilizar porque ya no tenemos que hacer referencia a mí mismo como clase, sino que ya es una función. Entonces tenemos que hay un handleInputChain, pero no lo tenemos todavía. Entonces vamos a construirlo. Podemos llegar y copiarnos este código que tenemos acá y lo pegamos, pero a diferencia es que acá podemos definirlo como una función y tenemos el valor, ¿cierto? Entonces, esta función handleInputChain lo que hacía era recibir el evento
sintáctico que se ejecutaba, se disparaba cada vez que hacía un cambio en el input y nos devolvía el evento. El evento tiene un target y dentro del target tenemos dos propiedades importantes que es el value y el name. En una clase, para poder actualizarla, teníamos que hacer utilizando el this.setState y hacer referencia al valor que queríamos actualizar y pasándole el valor. En este caso, en los hooks, solo llamar a la función que nos actualiza el hook. Y el valor que queremos pasar, en este caso, por ejemplo, va a ser el bol, o val, o val, tal cosa, ¿cierto? Entonces, con esto tenemos la primera parte, que es cambiar el handle input chain. Ahora, tenemos otro método, que es el handle zooming, que es una función que nos va a permitir, pues, enviar el formulario a nuestra API como tal. Lo mismo, eliminamos el this y nos podemos copiar el que tenemos acá y lo pegamos, lo mismo. Vamos a hacer acá que sea const. Pero entonces ahora aquí, la única diferencia es que el current to do lo está tomando del state, this.setState. Pero como nosotros tenemos ahora una variable de estado llamada current to en el nivel superior, ya no es necesario hacer esto. Ya no tenemos que ir al estado por ella, sino que es tan simple como que accedemos al valor como está. Entonces digamos que hemos migrado a la primera parte de este componente, ¿cierto? Que es llevarlo a una función. Veamos a ver si nos funciona, si todo sigue bien. Primero, que nos saca errorcitos. Hay un disclaimer por ahí, es que, no sé si ustedes se dieron cuenta, ayer el equipo de Facebook, de React, desplegó una nueva versión de los hooks, de las developer tools y se tiraron todo. Entonces, muy probablemente, comportamientos raros que vean en el navegador es debido a la variable, a las developer tools que estén abiertas en este entonces. Entonces, si esto funciona, ya aquí el componente toDoForm tiene un estado llamado undefined. ¿Se acuerdan? Antes era un estado y tenía un valor. Aquí ya es un hook que tiene el valor estado. Nosotros empezamos a escribir, este debería cambiar. Y vemos que está funcionando. Lento, pero funciona, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ya el estado que está haciendo los valores, ¿cierto? Entonces podemos agregar ahí como... Y eso debería, cuando le damos Enter, debería insertar. ¿Cómo sé que debería insertar? Porque en el network debería hacer un llamado a crear. Y ahí está. Sí, ahí se, la primera parte se creó. ¿Sí me escuchan? Es que vi un brinco súper raro en la pantalla y no sé si... Sí, ahí te escuchamos bien. Ya. No sé qué le pasa al computador. O se nos va a dañar, se va a bajar la mano. Listo. Ahora la segunda parte que queremos ver es entonces, ese es un efecto muy sencillo, cambiar un componente tipo clase a hooks solo con el estado. Entonces ya vimos, recapitulando, solo utilizamos el useState para cambiar el valor de este tipo clase a este tipo función. Si ven, se vuelve supremamente cortico. Ahora tenemos entonces la lista de los to-dos. Esta lista de to-dos hace algo especial y es que cuando nosotros obtenemos el componente, va a ir a buscar unos valores al servidor, ¿cierto? Si vemos acá en el network, él va a llamar a to-dos y nos va a traer los valores, ¿cierto? Entonces, si recuerdan lo que decía en la parte teórica de la charla, cuando tengamos que pensar en hacer llamados a APIs o traer datos a nuestra componente, manipulación del DOM o suscriptores, debemos pensar en efectos, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el to-do list, vamos a utilizar el useEffect. ¿Cómo está compuesto el to-do list? Básicamente, es un componente de tipo clase que tiene un estado en el cual tiene dos propiedades. El array de los to-dos y si está cargando o no. Eso lo podemos ver acá reflejado en el state. Si vemos acá en el state, tenemos que, entonces ya tenemos el to-do, la lista de to-dos y la propiedad.
Tenemos además un ciclo de vida o unos hooks también, por decirlo así, o dentro del React, dentro de las clases, mejor ciclo de vida, que es el component didMount y el component didUpdate. Entonces el component didMount básicamente es ese momento en el que luego del renderizado del componente podemos hacer un llamado a una API. Entonces ahí es donde vamos a llamar a los datos. Por eso, si vemos el ejercicio acá, en esta parte de aquí, que no sé cómo quitarle los otros. Parece que pena, podrías como aumentar un poco más como la pantalla de navegador. Mucho más. Eso, ahora sí. Gracias. Otra vez, a ver, recarguemos, que se me perdieron donde estaban. Ahí. Bueno, no sé qué pasó, se me perdieron los logs, pero bueno. No es, bueno, por aquí. Lo que hace inicialmente entonces es hacer un llamado al component didMount. Cuando hace el component didMount, vamos a obtener los datos de nuestra API. Ese es un método que se llama getToDo's. Esos datos se traen de forma síncrona y cuando obtenemos esos datos tenemos que enviárselos a nuestro estado, pero para enviárselos a nuestro estado tenemos que utilizar la palabra setState. Cuando utilizamos el setState, esto genera un nuevo render. Es por eso que se dispara el componente didUpdate, perdón. Entonces, por eso vemos que hacemos el toDoList component didMount, se obtienen los datos, pero cuando se obtienen los datos, se actualiza ese componente. Entonces, básicamente, esto es lo que pasa cuando trabajamos con efectos, ¿cierto? Modificamos, traemos unos datos que no se pueden hacer en el tiempo en el renderizado y nos va a afectar, digamos, algo. En este caso, nos va a llenar datos a nuestro estado. Entonces, lo mismo, para este ejercicio, lo que vamos a hacer es utilizar el useState para modificar esto a hub de estado, pero además vamos a utilizar el useFet, ¿cierto? Ahora, lo mismo. Creamos una función que se llame igual toDoList y digamos que reciba el único parámetro que va a recibir, terminamos, va a ser el filtro. Listo. Entonces necesitamos definir, lo primero que hacemos es arrancar por el return, ¿cierto? Vamos a mirar el return que tiene, pues qué es lo que nos renderiza nuestro componente tipo clase. Vamos entonces acá a ponérselo para que lo renderice. Listo. Componente tipo clase está utilizando un getVisible, tiene un this onToDo y tienes un this onDelete. Entonces arranquemos de abajo. Necesitamos una función que va a eliminar. Entonces quitamos el onDelete, ¿cierto? Entonces llevamos a la función onDelete de acá y la pegamos. No hay diferencia, que acá le ganamos const y vamos cuadrando. Entonces acá necesitamos eliminar llamar a this.toDo, ¿cierto? Que es otra función que tenemos acá llamada toDo. Esta función la llamamos acá a const. ¿Cierto? Entonces esta va a llamar a esta, pero recuerden, hay que eliminar el this porque ya no necesitamos. Entonces esta función de eliminar va a llamar al toDo. Este toDo va a llamar a la función getToDo. Bueno, es que se puede, cambiamos el nombre a esto, está como mal. Para que se entienda. Esta función va a llamar a esta, getToDo. Y este va a llamar a este acá. Entonces, ahora sí, este componente tiene que
va a actualizar el estado. Como lo recordamos ahorita, para actualizar el estado, lo que hacemos es un llamado a la propiedad useState, ¿cierto? Se me fue la minúscula. Y esta variable lo que hace, esta función lo que hace es que necesita una inicialización. En este caso, como va a ser una lista de to-dos, yo la voy a empezar en un array vacío, ¿cierto? Y lo que nos va a devolver son los to-dos y un método para actualizar los to-dos. Entonces, por ejemplo, le pongo set to-dos. Entonces ya aquí este set to-dos, lo que yo puedo hacer es que borro este thisData y hagamos set to-dos y le mandamos la data que actualizamos. Ahora, cuando se está llamando al servicio, tenemos que actualizar el estado de Islón, si está cargando. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro componente, otro variable de estado que va a ser si está cargando. Entonces, esta variable se llama isLoading y vamos a setear el loading. Esta variable de estado por defecto va a estar en true. Quiere decir que, digamos que cuando entra el componente siempre va a estar cargando, solo hasta que alguien diga que no, se va a cambiar. Y en este caso va a ser esto aquí, entonces va a ser exactamente igual. Dejamos de hacer esto que tenemos aquí y lo que hacemos es que llamamos a la función que nos actualiza, setLoading. Y le pasamos el valor que queremos, en este caso va a ser el false. Entonces listo. Cambiamos esta variable, este método para que trabajara con funciones. Ahora, este getAllToDos se tiene que ejecutar en la primera llamada del servicio, del componente. Cuando se monta el componente, se renderiza y se tiene que llamar. Lo que decíamos el component didMount, que es este que tenemos acá. Entonces, para hacer el component didMount, utilizamos lo que se conoce como el useFet. Entonces, el useFet se llama de esta forma. Es una función que recibe otra función que va a ejecutar algo, ¿cierto? Va a hacer un efecto en ese campo. En este preciso momento lo que va a hacer es llamar a todos los componentes, ¿cierto? Va a llamar a la API para traer todos los to-dos. Ahora, como les decía ahorita en la teoría, si nosotros le pasamos un parámetro, un segundo parámetro, y este parámetro es un array vacío, lo que queremos decir es que este efecto se va a ejecutar únicamente en la montada del componente y en la desmontada del componente. Si quisiéramos hacer un deep update, un component deep update, lo que hacemos es que ponemos una variable aquí y cada vez que, digamos, esta variable se actualice, dispara este hook. Entonces, esto va a modificar esa parte como tal, ¿cierto? Ay, perdón. Entonces, ahí ya tenemos el component didMount, nos falta nada, nos falta una variable que es un componente que se llama getVisible. Vamos a ponerlo por aquí nomás. Le quitamos, nos falta todavía el toggle to do. Uno rapidito. El toggle to do. Y lo mismo, recordamos que lo que necesitamos es eliminar el estado, el this.state. Entonces recuerden, acá en la clase utilizaba thisState para llamar al estado. Como el estado lo tenemos en una variable de estado, lo que hacemos es borrar este valor de acá. Perdón, sí. Chris, te voy a interrumpir ahí. Creo que cometiste un typo en el finally del get all to do's. Escribiste flows en vez de full. Así es. Listo. Gracias. Acá no es el compilador en tiempo real. Sí, desde los chicos que lo hicieron caer en cuenta en el chat. Chévere. Bueno, muchas gracias. Recapitulando, entonces, bueno, lo mismo, vamos a eliminar aquí que no tengamos acá, es que all to do's. Y listo. Acá ya no tenemos nada con this, perfecto. Acá en esto únicamente necesitamos los to do's.
Y digamos que necesitamos pasar el filtro. Bueno, sí, porque lo utilizamos acá. Y este get se ejecuta desde acá. Entonces borramos este this, para decir que es la función que está acá en este lado. Y este filtro llega como prop acá, ¿cierto? ¿De dónde se la pasa? Básicamente es el router el que le está pasando ese valor acá. Acá tenemos un to-do list y pasamos una propiedad filter que es el match.params.filter. Solo es eso. Entonces, verifiquemos si eso funciona. Ya debería eso estar aquí así tranquilamente, entonces parece que sí, ¿cierto? Ahora, si vemos nuevamente los componentes, ya los to-do list ya no tienen la propiedad state, sino que tienen son hooks, ¿cierto? Y tienen dos propiedades, una que es la is loading, que es false, y otra que es la del to-do list. Y tienen los efectos que están funcionando. A mí particularmente me parece que a los hooks todavía le falta mejorar sus developer tools, ¿cierto? Todavía, pues, por ejemplo, mire que acá no me dice qué es ese estado como tal. Entonces, creo que todavía le falta un poco a las developer tools. Entonces, por eso es que, digamos, la adopción hay veces se vuelve molesta por el tema de la depuración. Pero es igual, ya tenemos acá como los valores y cada vez que nosotros hagamos algo, pues esto irá a cambiar. Si yo llegara acá y les mostrara cuáles son los que están activos, me va a mostrar es únicamente como estos y los que están completos. Me muestra esto y vemos viendo pues como el filtro, que es una propiedad que se pasa a través de la URL como tal, ¿cierto? Entonces, si me voy a activos, me manda acá activos y me hace un filtro de todos esos estados y me los muestra. Y todo, pues, mandas un define, entonces no hace nada. Eso en sí es básicamente cómo manejar efectos y el estado, ¿cierto? Que es como las dos cosas iniciales que vimos en la primera parte del ejercicio, ¿cierto? No sé si hasta ahora tengan preguntas, si las tienen corticas, las pueden hacer o si no, para el final no sé cómo se va a manejar, pero entonces podemos como Sí, proseguir. pues la idea es que en ese momento todos digamos si vamos bien, si Bueno. hemos entendido. Básicamente, como para hacerles un recuento, hemos visto cómo llevar un componente que se escribía con clases o que se escribía con class components a hacer funcional y a escribir su estado o a escribir sus cambios de estado con hooks. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es refactorizar componentes. Muy bien, sí. Entonces, hemos utilizado dos efectos, dos hooks, perdón, el useState y el useEffect. Básicamente uno para hacer cambios del estado local del componente, que es el useState, y el otro, el useEffect, para hacer llamados APIs o llamados externos. Entonces, si hasta ahí todo va bien, pues porfa déjennos saber poniendo un +1, como es costumbre, en el chat. Y si tienen preguntas, también en el chat pueden escribirlas o se desmutean y nos cuentan. Entonces, porfa, si tienen todo clarito, +1 en el chat para que sepamos y continuemos. Hay una pregunta de Ángela. Dice, Sí, por ahí la veo. si uno tiene otras llamadas al backend, ¿esas funciones se agregarían en el mismo useEffect? Depende mucho de lo que estás buscando, ¿cierto? Por ejemplo, si las llamadas al efecto, pues al backend, tienen que ocurrir, digamos, en el momento de hacer la primera llamada, pues podrían ir acá. Pero si no, puedes crear otros efectos como quisieras. Digamos que por alguna razón nosotros necesitamos que cada vez que, no sé, se ejecute un cambio en el filtro, o sea, cada vez que nosotros filtremos acá la página, necesitamos decirle al backend que nos traiga ese filtrado, ¿cierto? Porque digamos que yo aquí lo estoy filtrando en el front, ¿cierto? Porque solo es un filtro. Pero si nosotros necesitábamos, por ejemplo, hacer ese filtrado, cada vez que cambie ese valor, digamos que utilizamos un efecto que tiene como segundo parámetro la propiedad filter
que se va a disparar cada vez que este valor cambie. Entonces, este valor cambió. Entonces, aquí podemos llamar a, digamos, no sé, y all to do's y ya vamos al filtro. Perdón. Y así podríamos hacer, pues, como esa interacción. Acá, digamos que esto, como es un array, puede recibir variables a diestra y siniestra, ¿cierto? Entonces, digamos, necesitamos que este efecto se ejecute cada vez que se actualice alguno de esos valores, el filtrado o la lista de to-dos. Entonces, va a hacer que llame a una función, digamos, de nuestro backend. Ahora, como les decía ahorita, sí, hay dos formas de hacer los efectos, los use effects, que son los que necesitan saneamiento y los que no. En este caso, usted no necesita sanear, pero, por ejemplo, necesitamos sanear datos. Entonces, hacemos un return y en ese return lo que hacemos es el saneamiento que nos interese. No sé, por ejemplo, una función que elimine todos los listeners que queramos acá y cosas por ese estilo, ¿cierto? Pero esto es como el ejercicio en sí. Entonces, para resumir, de pronto no irme, todo depende de qué necesitas hacer. O sea, tú puedes crear tantos use effects como necesites y los puedes utilizar de acuerdo a como quieras. Puedes compartir llamados en un mismo use effect o tienes que hacer, todo depende pues como el comportamiento que estás esperando obtener. Yo quiero agregar algo ahí a la respuesta y es la manera como lo hacemos en el proyecto en el que estoy en este momento. Básicamente, lo que hacemos es usar dos efectos o dos use effects. Básicamente uno lo que hacemos en uno es hacer todos los llamados a las APIs que queremos ejecutar inmediatamente el componente renderice. Y otro use effect que lo utilizamos para hacer el símil del componente update o el componente change que se utilizaba en React 15. Y ese efecto lo utilizamos para estar como un cierto observer de ciertos props a los que debemos estar ligados para hacer un nuevo renderizado del componente. Entonces, en mi proyecto en particular, los usamos en esos dos casos. Uno, para hacer los llamados a la API a las APIs que necesitemos, inmediatamente renderizar el componente. Y otro, como haciendo un tipo observer de algún prop que necesitamos del cual necesitamos estar pendiente para hacer un nuevo renderizado. Esos son los dos que utilizamos en nuestro proyecto. Si te sirve, pues ahí el ejemplo. Cris, por ahí arriba había otra pregunta que no la hicimos en el momento porque estabas explicando, pero un compañero nos dice que ha tenido problemas con los index de los componentes porque React le pone problema porque deben ser únicos. Cuando hacemos, por ejemplo, un map. Ok, sí. Pues digamos que React nos pide que nuestra key sea un valor único, ¿cierto? Normalmente siempre ponemos el ID, el índice del map que estamos ejecutando en ese momento. Los linters o las reglas de los linters, como por ejemplo las de Airbnb, te dicen que no deberías utilizar el índice para hacer esto, ¿cierto? ¿Cómo se puede manejar? Pues hay diferentes opciones. Pues una puede ser, si el backend me está devolviendo un valor único, se lo puedo agregar. Podría ser no sé, el ID que venga del valor, si es una URL, le puedo poner esa URL, si es un valor, no sé, cosas por ese estilo. Otra puede ser, no sé, agregar una librería externa para generar IDs únicos que no sean mutables. Así siempre vas a poder mantener, digamos, el performance de tu aplicación y le agregas ese ID. Entonces, cuando el algoritmo de reconciliación de React vaya a buscar nuevamente ese ID, esté, digamos, en la memoria digamos, del computador, ese ID para poder buscar nuevamente. Si lo hiciéramos, no sé, con un random, por ejemplo, un match random, sí va a ser único, pero pues va a ser, digamos, más difícil porque si hay una nueva actualización, se va a ejecutar nuevamente el render, va a haber otro random y ya, digamos, la referencia anterior se va a perder. Entonces va a volver a ser molesto para el algoritmo volver a buscar todo. Entonces, a mí la que me gusta es que el backend me devuelva un ID. Pero si no tengo forma que el backend me una, busco una librería que me permita crear IDs que no muten en tiempos
como de utilización. Entonces, para que de pronto lo puedas tener ahí como en cuenta. Eso, súper. Sea Jaramillo nos dice que usar el índice es un antipatrón y eso es verdad. Cuando tú haces, por ejemplo, un map y haces el ítem y coma index y utilizas el index para ponerlo en tu componente, eso es un antipatrón, ya que van a haber muchos componentes con ese mismo index porque van a haber muchos maps en tu aplicación. Entonces, Es cierto. como nos dice Chris, la idea es que tengamos un ID único para cada. De hecho, cuando hacemos un map sobre un objeto, ese objeto pues es un montón de data que por lo general traemos del backend. Entonces es muy bacano si desde el backend de una vez traemos un identificador único para que lo pongamos como index al momento de renderizar componentes con esa data. Entonces, esa es la respuesta y gracias, Chris. Creo que no hay más preguntas. Ah, por aquí pregunta Ángela. Sí, lo de saneamiento. Sí, básicamente el saneamiento, como le decía, es ese proceso que se tiene que hacer después de que un efecto termine su ejecución o su momento, ¿cierto? Digamos que los efectos se ejecutan cada vez que haya un renderizado. Por eso, los efectos, digamos que quedan, por decirlo así, en un momento, viviendo en el ciclo de vida de la aplicación. Entonces, si usted ejecuta un use effect daemon que solo se ejecuta en el render, pues solo se ejecuta una vez. Pero si tienes un use effect ahí, cada vez que hagas un renderizado, este efecto se va a ejecutar nuevamente. Es uno nuevo. O sea, el anterior, digamos, se perdió y se ejecuta uno nuevo. Entonces, por eso es que necesitamos hacer la limpieza de eso, para que no quede pasando cosas, digamos, con los efectos anteriores. Entonces, la limpieza es básicamente, como el ejemplo que vemos acá, es que si tenemos una suscripción, por ejemplo, no sé, nos estamos suscribiendo a una colección de Firebase, queremos que cada vez que se ejecute este efecto, cuando termine, cuando se vaya a ejecutar la segunda vez, nos elimine esta suscripción con la finalidad de que no quede por ahí escuchando eso eternamente y se nos dañe. Entonces, se utiliza mucho para este tipo de efectos, ¿cierto? Cuando son suscripciones, no sé, manejo del DOM y cosas por el estilo. No sé si de pronto te queda claro, Ángela, ahí. Esperamos que sí. Si no, pues ahorita me escribe. Ángela, ponnos un +1 si todo quedó claro. Sí, Sí, sí. parece que gracias. Súper. Y hay otras preguntitas. Sí. Vamos con Hook de React Redux. No sé si valga. C. Jaramillo. Pues por ahora no preguntemos porque no hace parte tanto del dominio del tema. Los hooks de React Redux son totalmente diferentes a los de React. Entonces no. Vamos a Exacto. pasar a la próxima, que es la de Sebastián. Entonces, Chris, ahí está. Ah, bueno, ¿qué decía Sebas? La mejor forma de renderizar un state que cambia con la llamada al inicio de la ejecución. ¿Qué? No entiendo la pregunta. La mejor forma de renderizar un state que cambia con la llamada al inicio de la ejecución. ¿Cuál es la mejor forma? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de renderizar un state que cambia con la llamada al Teacher, inicio pídela pues, esta es la pregunta. de la ejecución? Ah, es usted, Cuchín, ¿cómo vas? Claro, parcero, firme. Ay, bueno, súper. Se conocen, listo, pregunten. Pille, me traigo una data de un API, sí, ok, y la Sí. voy a poner a renderizar inmediatamente apenas cargue la aplicación, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la mejor manera de renderizarla? ¿Si seguir usando el useEffect o cambiarlo a un component did mount? Piense también como extrapolando la React Native también. No, o sea, si vas a utilizar clases, tenés que utilizar un component did mount, ¿cierto? Para poder hacer ese llamado, digamos, en el siguiente momento, luego del primer renderizado. Pero si estás utilizando funciones, es ahí donde utilizas un hook y utilizas, por ejemplo, el hook de useEffect para llamar a ese llamado. Entonces, la diferencia ahí es, ¿estás haciendo un componente tipo clase o un componente tipo función? Pues lo estoy haciendo un componente tipo función, pero no sé si sea buena idea como combinarlos a veces. Pues como un component did mount y meterle un state, no sé si eso sea una locura. No sé, o sea, creo que de pronto estás confundiendo las cositas, entonces
te respondo por interno luego porque creo que está haciendo un daño. De hecho, es bueno aclarar, cuando chicos y chicas, cuando usamos hooks en un componente, no utilizamos los antiguos life cycles, porque de hecho eso es lo que estamos tratando de evitar con los hooks. Entonces, el component did mount, el component did update, ya no van más si estás utilizando el use state y el use effect. No pueden estar en tu mismo componente, no pueden estar. En React Native es lo mismo, de hecho en React Native ya los hooks están soportados, entonces si vas a usar hooks en un componente, tienes que usar hooks solamente, ningún otro life cycle de React 15. Y si vas a usar pues un componente, o sea, puedes de hecho mezclar componentes, hay unos componentes que pueden ser de clase utilizando los antiguos life cycles y hay otros que pueden ser de función que utilicen los hooks y los puedes componer como se hace normalmente, pero en un mismo componente nunca puedes usar las dos cosas. No sé si me haga entender ahí, por favor me ponen un más uno, sí, sí. Sí, yo creo que sí. O En sea, sí. Al final nos podemos robar el repo, ¿cierto que sí, Cristian? sí, yo les comparto este repo que en teoría ya está mejor funcionando. Listo. Entonces, para aclarar, en su misma aplicación pueden tener componentes de clase y componentes de clase que usen los antiguos life cycles y nuevos componentes que usen los hooks en su aplicación. Pueden tener los dos tipos de componentes, pero un componente no puede utilizar las dos cosas porque no tiene ninguna lógica. Listo. Eso es todo. Listo, Chris. Yo creo que si no hay más preguntas, podemos dar como un descansito de 5 minuticos Sí, para claro. que nos estiremos, cafecito y continuemos. Dale de una. Entonces en 5 nos vemos. Listo, chicos, porfa, súper conectados para que sigamos aprendiendo sobre hooks en 5 minuticos. Listo.
Genial, chicos y chicas. Vamos volviendo, ya en poco son 5 minutos. Entonces espero se hayan estirado y hayan hecho estos ejercicios de concentración para que sigamos aprendiendo React Hooks. Ya llevamos 2 que son los más importantes, básicamente son los que más usamos en una aplicación, que son el useState y el useEffect. Y creo que por lo que vemos acá vamos a seguir con uno muy interesante que es el useContext. Ese es muy interesante porque es totalmente nuevo y no tiene ningún símil con los que utilizamos antes, entonces está muy bacano. Vamos volviendo para que comencemos nuevamente. Listo. Súper. Bueno. ¿Me dice arranco? Sí, de una. Listo. Entonces, como lo decía Linda, hay un tercer hook, digamos que dentro del paquete básico que nos ofrece, por decirlo así, React, que es el useContent, ¿cierto? Digamos que el useContent, espera que lo pongo aquí, aparece para, bueno, no, recapitulemos. El context es algo que apareció, el contexto de React es algo que apareció como en la versión 16.3, creo que, si mal no lo recuerdo, en la cual nos permitía compartir el estado de una aplicación, una bolsita como tal, ¿cierto? El useContext lo que viene a hacer es hacer ese cambiecito, por decirlo de una manera, que utilizábamos con context, que nos tocaba utilizar en las clases componentes de orden superior. Entonces, está más pensado para utilizarse en componentes de tipo función. Eso es lo que vamos a ver. Pero, ¿qué es el context, cierto? Que es lo más importante que hay que saber aquí para poder entender. Y es que el context es como una bolsita, por decirlo así, donde todos los componentes van a poder ir por información. Si vemos aquí el gráfico, digamos que nuestro componente principal es app, que está en la parte superior. Y cada vez que tenemos los hijos, es un componente que está abajo del componente principal. Entonces tenemos un componente hijo y luego ese tiene otros hijos y así. La única forma de comunicación entre componentes, por decirlo, si yo me quisiera comunicar de este hijo con este otro hijo que está acá, la única forma para hacerlo es a través de props. La única forma de comunicaciones que tiene React hasta ese momento eran las props, ¿cierto? Entonces, para poder yo comunicarme, pasarle un valor de este hijo a este hijo, teníamos que hacer un escalado súper aburrido y era, este hijo le tendría que pasar a este padre el valor. Este hijo tendría que pasarle a su padre el valor. Este papá tendría que pasarle a su hijo el valor. Y este hijo tendría que pasarle a su otro hijo el valor. Entonces se volvía una cosa súper maluca de trabajar y bastante aburridora. Entonces lo que hace el contexto es que nos da como una bolsita, digámoslo ahí dentro de la aplicación, en la cual podemos meter valores y digamos también funciones para que los componentes accedan a ellas de forma mucho más fácil. Entonces ese es como el resumen ahí, como el contexto, como para que tengamos énfasis como tal. Ahí, bueno, creo que se me perdió, sí. Entonces, el ejemplo que quiero mostrarles con el useContext es el más común que existe y es el de crear una, ¿cómo se llama esto? Un tema para nuestra aplicación. Entonces, nuevamente vuelvo al código. Me dicen si ya lo ven. Está como lento compartir. Share. Eso. Ya ven nuevamente el código, ¿cierto? Aún no lo vemos, todavía una pantalla negra. Listo, creo que vemos eso ya. Ahora, Sí, lo que queremos hacer en nuestro componente ahora es, digamos que queremos hacer un tema para nuestra aplicación, ¿cierto? Y queremos que podamos modificar los estilos de esta aplicación. Entonces, quisiéramos, por ejemplo, tener un valor acá, un componentico, un botón, algo que cada vez que le diéramos clic, nos cambiará, digamos, el fondo y cosas de ese estilo. Pues como es más rápido, únicamente vamos a hacer que cambie, no sé, esto a negrita, por decirlo de alguna manera. Entonces,
como les explicaron en la gráfica, si tuviéramos nosotros acá un botón, tendríamos que pasárselo a su padre a su padre, y luego volvérselos a sus hijos para que llegaran acá. ¿Cómo es esto? Eso es de acuerdo a la estructura que tuviéramos. Digamos que nuestra aplicación está de esta manera. Digamos, tenemos aquí, vamos a crear un nuevo botón que se va a llamar switch, por ejemplo. Ahorita lo hacemos. Y ese man es el que va a hacer que cambie. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que ese switch tendría que pasar el valor a su papá, es decir, a app. Y app tendría que pasarle el valor a toDoForm, ¿cierto? toDoForm, que es este que estamos viendo ahorita, tendría que pasarle ese valor, perdón, a ToDoList. ¿Dónde está ToDoList? Por acá, a ToDoList, a este acá. Tendría que pasarle ese ToDoList, tendría que pasarle otra propiedad que sea la de, no sé, el tema es dark. Entonces tendría que pasarle esa propiedad a ToDoList. ToDoList recibiría esa otra propiedad de nuevo en el componente y tendría que pasársela a su hijo, que es el ToDoItem. Y el ToDoItem es el que se va a encargar, ahora sí, de, digamos, que pinte eso de otra manera. O sea, que se vea como más bonito, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, básicamente, React creó algo que se llama el contexto. Y con Hooks creó algo que se llama el use context. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un contexto en React. Para eso, yo lo que, pues, a ver cuánto estamos de tiempo. Ahí ahorita. Bueno, vamos a intentar hacer solo esta parte y la otra la copiamos. Listo, lo que hay que hacer inicialmente es que tenemos que crear un contexto. Los contextos en React tienen tres partes importantes. Una es el objeto que vamos a manejar. Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a crear un contexto. Para eso lo vamos a llamar, por ejemplo, TemContext. Y el contexto se crea tan fácil como haciendo react.createContext, ¿cierto? Entonces, los contextos se crean, tienen tres cositas particulares. La primera, necesita un valor, pues se le puede pasar un valor inicial, un objeto como tal. En este caso, por ejemplo, yo voy a llamar que ese valor inicial se va a llamar context. Y ese context es un objeto context, que va a tener una propiedad llamada dark, que va a estar, digamos, en false, otra vez, y va a tener una función llamada toggle, ¿cierto? Si no sé si lo escribí bien. Y esa función la vamos a iniciar como vacía, pues, porque pues, no va a hacer nada por ahora. Entonces ese contexto se le va a pasar, pues este objeto se le va a pasar al contexto, y el contexto se va a crear. Ahora ya tenemos un contexto llamado TemContext. Listo, creamos el contexto, pero necesita otra parte, y es que ya tenemos el contexto, pero necesitamos ahora proveer a todo React de este contexto. Entonces, para eso, yo voy a crear una función que va a ser un componente, básicamente de React, que se va a llamar TemProvider. Y va a recibir un parámetro que van a ser sus hijos, sus child que vimos en la gráfica. Listo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a exportar esta función. Export. Vamos a exportar aquí dos valores. Una, el TemProvider, que es el que va a agrupar toda nuestra aplicación con el contexto. Y el contexto, que es como esa bolsita donde vamos a poder acceder a los datos. Entonces, recapitulando, el contexto se crea con un valor, que es este que estamos hablando aquí. Necesita de un proveedor que agrupe todo nuestra aplicación. Y la tercera parte es el consumidor, que ya lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, este provider, que lo tenemos acá, es el que va a enlazar toda la aplicación. O sea, va a hacer el wrap, que se llama. Entonces, por ejemplo, nosotros venimos aquí al index y llamamos al TemProvider.
de este lado, decimos, hey, impórteme el temp provider de esta carpeta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar toda la aplicación con ese provider. ¿Cierto? Entonces, si llegamos acá, pegamos, listo. Ya le dijimos que hey, toda mi aplicación ahora va a estar metida dentro de un provider. Antes de guardar, veamos cómo está nuestro árbol de React. Tenemos aquí nuestro componente principal, que es app. Tenemos el del router y tenemos pues como nuestros otros componentes, que es el todo form y todo list. Ahora cuando agrupemos esto, vamos a tener otro componente acá encima. Entonces, lo primero que voy a hacer es terminar el provider. El provider ahora necesitamos que retorne algo. ¿Qué es lo que necesitamos que retorne? Básicamente necesitamos que utilice el temp.contents, ¿cierto? Pero no porque yo le ponga temp.provider va a funcionar. Entonces, el contexto tiene un provider. Entonces hacemos temp.provider, ¿cierto? Y pues acá igual lo cerramos, temp.provider. Listo. El temp.provider recibe un valor, es decir, la bolsita de valores que queremos que tenga en nuestro proveedor de datos. En este caso va a tener, digamos, dos valores iniciales, ¿cierto? Que va a ser si es Dart o no, y una función. En este caso que se va a llamar toggle. Pero ya vamos a hacer esos valores. Entonces, por ahora, pongámoslo como que Dart es false. Pero sí como. Y que toggle es esta cosita, nomás por terminar. Y entonces lo que necesitamos, como necesitamos agrupar toda nuestra aplicación, lo que queremos decirle es al componente ahí, provider, reciba a su hijo y agrúpelo. Entonces, aquí le decimos, hey, reciba a su hijo y muéstrelo, ¿cierto? Entonces, aquí ponemos children, digamos que esto debería funcionar. Usando dedos, a ver si recarga. Si no, me lo voy a tirar. A ver. No he guardado. Es que no he guardado aquí. Perdón. Listo. Entonces, mire que ya tenemos en nuestro árbol de React, tenemos el temp provider, ¿cierto? Y tenemos nuestro proveedor de datos. Entonces, si vemos acá, este proveedor de datos nos dice que tiene unas propiedades, que es que está o no el valor dark y una función, ¿cierto? Ya tenemos esos valores. Ahora lo que necesitamos hacer es obtener esos valores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como eso es un componente normal, podríamos hacer uso de, por ejemplo, el user state que vimos ahorita. Y podríamos decir que creemos una variable, por ejemplo, llamada dark y un valor llamado setDark, una función llamada setDark. Y esto va a ser de use state. Y le podemos poner que por defecto sea falso, o sea que todavía no está siendo oscurita. Ahora, entonces ya dark, podemos eliminar este false de acá y podemos hacer que siempre sea este valor. Ahora, podemos crear una función toggle que no la tenemos ahora todavía definida. Y esta función lo único que va a hacer es llamar a setDark, pero con el valor contrario que tiene dark. Entonces, si está verdadero, lo pone falso. Si está falso, lo pone verdadero. Y decimos que toggle use esta acá. ¿Sí lo escribí? No, lo escribí bien. Listo.
Hasta ahí, normal, solo le dimos los valores. Ahora ya tenemos los valores así. Ahora llega la tercera parte de nuestro componente, que es el consumidor. O sea, ya prohibimos a toda la aplicación para que pueda obtener esos datos. Ahora necesitamos es consumir esos datos. Entonces, yo creé por acá un componentico llamado switch, que básicamente tiene un botoncito ahí, pues, bellecito, feito. Este componente de switch, lo que nosotros necesitamos hacer es importar el proveedor, el consumidor. Entonces, vamos a hacer import y vamos a utilizar de los providers. Está dos arriba. Provider. Y lo que yo importaba en el otro, o sea, yo exporté dos cosas. Una era el provider, el otro es el contexto como tal. Entonces utilizamos el tem.context. Listo. Entonces ahora vamos a usar el useContext, pero el useContext va a tener un objeto que es un contexto en el que tiene que acceder. Entonces ahí es donde vamos a utilizar el hook useContext. Básicamente, ¿qué es? Vamos a decir acá, hey, va a tener una variable, cualquier cosa, ¿cierto? Llamémosla. Y vamos a utilizar useContext. Pero a useContext le vamos a pasar cuál es el contexto que queremos que utilicemos. Entonces, en este caso vamos a utilizar temp.context. Ese temp.context nos va a devolver los valores que tenemos acá. Entonces, como es nos va a devolver un objeto. Entonces, como es un objeto, podemos hacer destructuración y podemos decir, vea, yo quiero que me traiga el toggle y además me traiga la propiedad dark, ¿cierto? Entonces, básicamente, bueno, lo escribí súper mal, qué pena por todos lados. Pero este es otro toggle, no es el que ustedes creen. A ver cómo lo escribí. Qué bochorno. Sí. Listo. Se llama así, súper machetero. Entonces, básicamente, usamos ese contexto y le decimos, hey, vea, coja el contexto que creamos arriba en el papá y sáqueme las propiedades que tiene. Sáqueme la propiedad toggle, pues la función toggle y la propiedad dark. Entonces, básicamente vamos a hacer que esta propiedad cambie los colores de la aplicación, ¿cierto? No hacemos nada y aquí en app nos toca importar. Cris, por aquí Ángela nos pide un poquitico más grande la letra. Claro. Porfa. 35, pues ya ahí. Bueno, es que ahí ya el line height del CSS. No sí. Pero bueno, digamos que no funciona. Pero Ángela, ya sabemos que tú puedes ver esta letra. Aquí utilizamos switch. Listo, entonces tenemos el componente. Tenemos que recargue. Sí. Va a recargar. Bueno, ahí está, ¿cierto? Entonces ahí está una bobada, pues, ¿cierto? Un botoncito ahí sencillo, pero lo importante que queremos ver acá es lo que sucede. O sea, si yo le doy clic acá, mire que el dark cambió a true, ¿cierto? Si vuelvo y le doy clic, cambia a false. Ahora yo podría utilizar ese valor en cualquier parte, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos al to-do item y vamos a decir al man, hey, cójame ese dark, a ver si lo tiene o no, y píntelo, ¿cierto? Para eso, yo pasteleo aquí que se me olvidó cómo lo hice allá con un style. Para eso, puedo llevarme esto mismo que tenemos aquí. Acá lo usamos, digamos, para disparar la acción, ¿cierto? Más que todo. Y acá en el to-do item vamos a utilizar ese mismo, pero ya lo vamos a utilizar es para obtener el valor, para saber qué hacer o qué no hacer. Entonces, lo mismo, tenemos que importar el useContext. Vamos a pegar todo esto aquí nuevamente para ahorrarnos ese momentico. Switch.
Digamos que lo pegamos acá. Pero ahora ya solo necesitamos dar, no necesitamos el toggle, porque solo necesitamos verificar si la propiedad está o no está. Digamos entonces que yo quiero que el LI se pinte de acuerdo a si la posición está dark o no. Entonces, por ejemplo, llegamos y hacemos esta pequeña validación. Vamos a crear un estilo que va a hacer que el font weight de este LI sea bold, siempre y cuando el tema sea dark. Si no, va a ser normalito. Entonces, si vemos acá, cuando recargue, se nos va a reventar porque necesito fragment. Tengo input porque me tragué. Ah, me falta una llave. Listo. Miremos que dar está en true. Entonces, cuando esto recargue, bueno, está en false. Entonces, si yo le doy clic acá, me pinta a negrito porque está true. Si vuelvo y lo cambio, me pasa a false, ¿cierto? Y esto es básicamente el contexto, ¿cierto? Y cómo se maneja el use state. El use state nos va a abrir un montón de opciones. Y como para que terminemos la charla y podamos hacer preguntas, quiero como pasar muy rápidamente a los slides y volver a contar todo. Creo que nos vamos a perder. Hay varias cositas, pero les va a quedar por ahí. ¿Ya ven los slides nuevamente? Creo que sí. Ahí los vemos perfecto. Listo. Entonces, el use content o el contexto, hablar pues como del contexto nos da la puerta para tocar un tema muy importante que son los stage management, que en resumidas cuentas es una forma de ordenar y administrar el estado de la aplicación. Pero para llegar como a este concepto existió un problema en el equipo de Facebook que quiero como ilustrar. O sea, todo esto que estamos hablando de contexto nació por algún problema que ocurrió. O sea, no es que surgió como que hagámoslo porque así tiene que ser más fácil, sino que se dieron cuenta que había un problema. Entonces resulta que cuando uno iniciaba sesión en Facebook, veía en la barrita de notificaciones de los mensajes, veía, por ejemplo, un número que decía que teníamos un nuevo mensaje. Entonces nosotros le dábamos clic a ese mensaje y pues no pasaba nada, no había ningún mensaje. La notificación desaparecía normalmente porque ya revisamos el mensaje en sí. Pero al pasar el tiempo, no sé, manejando pues como por toda la aplicación de Facebook en sí, íbamos trabajando tranquilamente y de nuevo aparecía una nueva notificación, otra vez aparecía que teníamos una notificación de mensajes. Volvíamos a darle clic y no pasaba nada. Simplemente eso iba siendo como un ciclo de que decía que aparecía y decía que no aparecía. Este ciclo no fue solo como para nosotros los usuarios como tal, sino que también fue un ciclo para el equipo de Facebook. Porque ellos, digamos que arreglaban el error, pero por un tiempo dado, y volvía y aparecía el error. Entonces, siempre era ir y volver, resolverlo y volver al problema nuevamente, resolverlo y volver al problema nuevamente. Entonces, Facebook estaba pensando en que tenía que buscar una forma de salir de ese ciclo. Entonces, quería como arreglarlo todo de una vez como tal, sin que esto fuera un problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema subyacente en esta historia? Es que básicamente el modelo de datos de la aplicación de Facebook en ese entonces constaba pues como de modelos y vistas. Entonces habían muchos modelos que contenían datos y esos se pasaban de datos de la capa visual a datos para representarse, digamos, en modelos y bases de datos. Había muchas interacciones del usuario que producía pues que esos modelos se actualizaran como tal, cambiaran de un modelo al otro. Y más aún, todos estos cambios se hacían de forma, digamos, asíncrona. Entonces, por ejemplo, un modelo tenía que actualizar una vista, pero esa vista tenía que volver a modificar un modelo. Ese modelo actualizaba otro modelo por debajo y ese modelo actualizaba otras vistas. Digamos que esas vistas actualizaban otro modelo. Entonces había como una raya súper loca de actualizaciones. Esto es básicamente conocido como el two-way data binding. O
Usted actualiza el modelo y el modelo le actualiza la vista. Si usted actualiza la vista, le actualiza el modelo. Ese pasaba el error. Que por eso es que es como el problema que existía con Angular, o digamos que es lo que no le gusta, digamos, a React. Entonces, ¿cuál fue la solución? Básicamente era crear un flujo de datos unidireccional, en el cual Facebook decidió pues como probar un tipo de arquitectura diferente, donde todos los datos fluyeran en una única dirección. Así que cuando necesitáramos insertar un nuevo dato, el flujo debería comenzar de nuevo desde el principio, ¿cierto? Entonces, estos datos, este modelo o esta arquitectura la llamo Flux. Y desde ahí es que empezamos a hablar de State Management como tal. O sea, la arquitectura Flux fue como la partícipe, por decirlo así, de que hoy habláramos de esto. Este nombre se utilizó además en una librería que React implementó como una parte puntual de su flujo unidireccional, que era parte de los dispatchers, lo llamó Flux. Pero entonces, de ahí, esto hizo que surgieran un montón de librerías para manejar los estados de React. Entonces, quizás ustedes ya conozcan de esto, pero entonces hay un montón de manejadores de estados famosos hoy por hoy en el mercado. Entonces, empezamos con Flux, que fue la que le dio origen a manejar estados como tal, a State Management. De ahí, digamos que surgió Redux, que Redux lo creó Dan Abramson y lo creó, digamos que de una forma curiosa. Pues él no quería crear eso, él estaba buscando una forma de hacer que sus hot reloading de su código tuvieran la forma de mantener los estados que estaba manejando, para que no cada vez que se recargara se le perdiera eso. Él construyó eso para una demo que iba a hacer en una conferencia de React, pero se dio cuenta que servía como para todo y se hizo Chocapit. Entonces, básicamente, creó pues como Redux. Está, digamos, otra parte interesante que se llama Mobs, que es igual pues como Redux, pero la diferencia básicamente entre estas dos es que Redux usa objetos de JavaScript para almacenar los datos, mientras que Mobs lo que usa son observables para almacenar los datos, que es el naranjadito que vemos acá. Luego de eso, digamos que React entonces creó, digamos, su propia forma nativa para almacenar contexto, o sea, manejar su propio contexto de la aplicación de alguna forma. Entonces, creó lo que se llama context y todo lo que se deriva en este momento, que es el use context, el context provider, cosas así. Y ahora Facebook hace un mes y medio, 2 meses, anunció en la ReactConf de Europa, que fue de forma virtual, un nuevo sistema de state management que se llama Recoil. Es muy interesante particularmente. Ya hice una pruebita y es muy interesante porque las actualizaciones se hacen a través de suscripciones. Entonces, digamos que esto no va a generar re-render de componentes a lo loco como funciona hoy en día. O sea, solamente se va a renderizar el componente que se suscriba a la propiedad que quiero, ¿no? Entonces no se me va a renderizar todo el árbol, sino únicamente ese pedacito. Entonces es bastante interesante. ¿Por qué hablamos como de todo esto? Porque eso es como toda la evolución que ha mantenido el state management y hacia dónde va a surgir. Yo traía como la idea de que viéramos cómo poder construir un state management con hooks, pero como sé que se me iba a avanzar el tiempo, lo hice por pantallacitos. Igual en el código está todo implementado para que lo veamos. Entonces, se los quiero como narrar, nomás para que se den una idea de cómo podíamos crear un Redux utilizando hooks y utilizando el contexto de React. O sea, dejar de usar una librería externa y utilizar únicamente la API nativa de React para poder tener como estos componentes. Entonces, la primera parte es que vamos a crear 2 contextos. Uno para los valores y otro para las acciones. Ya vimos pues que para crear un contexto utilizamos el create context. Eso lo vimos en el ejercicio del tema tal cosa. App State Context será quien tendrá los valores de nuestra aplicación. Pero, ¿qué significa entonces el App Dispatch Context?
Resulta que cuando comenzamos a manejar acciones con efectos secundarios, se vuelve algo bastante difícil de manejar. Es por eso entonces que creamos una única manera de manejar acciones. Esta forma de trabajar así la tomo de Keynes y Dobbs, quien lo explica mejor un post para trabajar esto. Pero básicamente, o en resumen, lo que buscamos es dividir el estado y despachar el contexto de la aplicación. Queremos independizar cada una de las acciones. O sea, quien pueda obtener los datos va a ser el state context. Y quien va a disparar acciones va a ser el dispatch context. Necesitamos crear un provider para poder envolver la aplicación como esta forma, ¿cierto? Necesitamos crear como la provider que se pueda envolver, digamos, toda nuestra aplicación que vimos ahorita del ejercicio. Para eso necesitamos crear un provider para un contexto app state context. Todo su valor será una variable state que en un momento veremos de dónde sale. Tenemos el provider para el estado, entonces nos va a faltar el dispatch, ¿cierto? Si vemos acá, es el mismo ejercicio del tema. Tenemos el app provider, tiene un children, se lo ponemos, tiene un provider como tal, pero tiene un valor que se llama state y tiene un valor dispatch, que ya vamos a ver de qué sale esta partecita acá en la línea 6. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la punto anterior, pero ahora vamos a utilizar el valor dispatch para el otro. Entonces lo que hicimos fue que envolvimos un app provider con dos providers, por decirlo así, que fue el papá va a ser el del contexto, el que va a manejar todos los valores, y el hijo va a ser el de las acciones, y luego pues va toda la aplicación de arriba tranquilamente. Pero entonces, ¿de dónde sale state y dispatch? Que la línea 6. Eso es otro hub, y se llama use reducer, que también está dentro de la API nativa de React, y es una manera preferible para administrar el estado cuando se tiene lógica más compleja que involucra sus valores o cuando el próximo estado depende del anterior. En otras palabras, pensemos en las acciones o eventos que los usuarios perciben de la aplicación. Por ejemplo, escribir la contraseña, confirmar si es correcta, mostrar un mensaje de error, si es incorrecta, cancelar, recuperar, etcétera, perdón. Todas estas acciones se vuelven, digamos, más complejas. Entonces, en vez de manejarlas a través del use state, lo vamos a trabajar utilizando use reducer, que es muy similar a reduce si alguien ya lo conoce, que básicamente recibe una función reducer y un valor inicial. Entonces, veamos, la línea 7, app reducer, es una función que se va a definir para recibir dos parámetros. El primero va a ser el estado, que básicamente es un componente antes de realizar algún cambio. O sea, es como los valores antes de realizar los cambios. Y una acción, que es un objeto que tiene dos valores particulares. Uno es el tipo, que es el nombre que nos va a disparar una acción o nuestro cambio, y un payload, que es opcional, que lo que nos va a permitir es enviar información extra a nuestro estado. Entonces, lo que hacemos ahí en la línea 18 es, el useRedur va a utilizar una función reductora, que es esta de acá, que recibe state y action, ¿cierto? Que es este valor todo que tenemos acá, que básicamente es, el estado y una action. Entonces me dice, cuando el tipo sea, como sabe el loader, lo que haga es, tenga el estado anterior y además modifíqueme el loading a lo que llega acá, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Y un valor inicial, que está aquí en lo último, que es este que tenemos acá. Eso es un use reducer. Para facilitarnos más las cosas y no tener que hacer como hicimos en el tema, que teníamos que estar importando acá rato el use context y pasarle el temp provider, el temp context, en muchos lugares, lo que vamos a hacer es que vamos a crear dos funciones para cada uno de estos valores, ¿cierto? Entonces, usamos el use content con el... Ay, se me pasó. Por aquí. Usamos entonces el use content para el state context y utilizamos el use context para el dispatch. Entonces, básicamente esta función nos va a hacer que podamos usar ese contexto siempre sin tener que importar esto por todos lados. Solo llamamos a esta función. Y hacemos una validacióncita y es que el contexto tiene que estar dentro de un provider
Si no, vamos a sacar un error. Entonces eso es bastante importante. Creo que con esto, bueno, con esto digamos, terminamos el ejercicio. Yo quería mostrarles visualmente cómo funcionaba, pero no. Quiero entonces, para cerrar esto, sacar un resumen de lo que vimos hoy. Y es que son como los hooks en sí, son funciones para enganchar características de React. Hacer lo mismo que podíamos hacer en componentes tipo clase, pero ahora en funciones. El useState administra el estado del componente. Este no actualiza el estado sin el valor que se envía es igual al anterior. Eso es bastante importante. Si usted tiene el estado es 2 y le manda otra vez 2, él no lo actualiza. Cosa que pasa en los componentes tipo clase. El useEffect básicamente es que se debe usar cuando tenemos algún efecto secundario en nuestro componente, ¿cierto? Como son los llamados a APIs externas, suscripciones o manejo del DOM. El context es administrar el contexto de nuestra aplicación utilizando pues el useState. Y el state management es darle orden y control a todo el estado de la aplicación. Yo sé que era mucho tema y hubo problemas, pero el código del ejercicio está pues completico con todos los pasos que vimos y está desde cómo tenemos el to-do en componentes de clase, luego lo pasamos a hooks, luego le metimos reduce para que viéramos cómo funciona reduce, luego cómo migramos ese reduce a un useState y pues también a un useContext, perdón, y finalmente pues tiene el tema para incluirlo como tal. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Espero que haya quedado al menos claro. Y pues si tienen preguntas, espero sean fáciles. Bueno, son las 11:59, es decir que estamos súper cumplidos con el tiempo, pero demos 5 minuticos por si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, porfa, en el chat estamos muy pendientes, si tienen preguntas o si tienen aportes que realizar, también se pueden desmutear tranquilamente y contarnos. Sí. Por aquí Fran dice, calidoso, muchas gracias. Elizabeth te dice, Juan David, que muchas gracias. Sí, chicos, porfa, agradezcámosle a Cristian por haber estado con nosotros el día de hoy. Genial la charla de hooks. Esto nos va a servir mucho para todo lo que vamos a estar haciendo con React los próximos meses, porque de hecho estamos tratando de mirar si sacamos un taller completo. Entonces va a ser con hooks porque vamos a ser totalmente funcionales en esta comunidad. En esta comunidad no vamos a ser orientados a objetos, ni con Machine Learning, ni con desarrollo web. Entonces, los que están Life Cycles todavía en React, estudien mucho hooks porque en la comunidad vamos a estar dándole muy duro a este tema y al tema de funcional. Entonces, súper. Antes de terminar, si no tenemos preguntas, les quiero contar que el próximo mes, agosto, la comunidad va a estar descansando, es decir, no tenemos 8 charlas ni nada, sino que vamos a tener una sola charla, que es una charla sobre cómo elegir la charla a la que voy a ir o cómo ser speaker. O sea, va a ser una charla enfocada para asistentes y para speakers. Esa charla va a ser dictada por mí, va a ser dictada para que aprendamos qué temas debemos escoger según nuestro nivel técnico y además de eso para que como speakers también sepamos cómo organizar nuestra charla. Esa va a ser en el mes de agosto, porque vamos a estar descansando y solo vamos a tener esa charla. Y para el próximo mes, septiembre, vamos a tener un workshop completo de CSS. Entonces, van a ser 2 meses en los que no vamos a tener charlas como las que hemos tenido hasta ahora, que son 5 o 6 charlas por mes, sino que el próximo mes va a ser solamente esa de cómo ser speaker y de cómo escoger a qué charla asistir. Y en septiembre un taller completo de CSS en el que vamos a explicar las bases, vamos a explicar selectores en profundidad, vamos a explicar grid layout y flets y vamos a explicar animaciones. Bueno, eso les cuento. Entonces, para los 2 próximos meses ya saben que tenemos. Y por ahora, en julio, sepan que continuamos con nuestra agenda y continuando con nuestra agenda el lunes, este próximo lunes, es decir, pasado mañana, vamos a estar en